Desde el vasto telar del cielo, cuando la materia aún aprendía a reconocerse a sí misma, nació una fuerza lenta y profunda que no buscaba dominar el tiempo sino habitarlo. Esa fuerza se manifestó como una constelación de valores encarnados, una manera de estar en el mundo que no necesitaba proclamarse porque se sostenía por su propio peso. Así se forjó el arquetipo de Tauro, no como un signo que avanza a golpes de impulso, sino como una presencia que transforma la realidad por persistencia, por coherencia, por una fidelidad silenciosa a lo que considera verdadero. Tauro conoce el lenguaje secreto de la Tierra. No lo aprende en libros ni en promesas futuras, sino en el contacto directo con lo tangible, con aquello que puede cultivarse, protegerse y hacer crecer. De ahí nace una de sus mayores virtudes, la capacidad de construir. Construir no solo bienes, hogares o seguridad material, sino vínculos estables, valores duraderos y una identidad firme que no se quiebra ante la primera tormenta. Tauro hace mejor persona al mundo porque demuestra que la constancia es una forma elevada de valentía, y que permanecer también es un acto heroico. En el corazón taurino habita una ética profunda del cuidado. Cuidar lo que ama, cuidar lo que le ha sido confiado, cuidar incluso lo que otros descartan. Esa cualidad convierte a Tauro en un guardián natural de la vida cotidiana, en alguien que honra lo simple con la misma devoción que otros reservan para lo extraordinario. La paciencia que emana de esta energía no es pasividad, sino comprensión de los ritmos naturales. Tauro sabe que todo florece cuando se le da el tiempo correcto, y esa sabiduría lo vuelve un faro de calma en un mundo apresurado. Hay en Tauro una lealtad que roza lo mítico. No es una lealtad ruidosa ni dependiente, sino una alianza profunda con aquello que ha demostrado ser auténtico. Cuando Tauro ama, lo hace con raíces, no con alas pasajeras. Esa cualidad ennoblece las relaciones humanas, porque enseña que la confianza se construye con actos repetidos, con presencia constante, con una palabra que no se retira. Tauro mejora al ser humano al recordar que la fiabilidad es una forma de amor. Desde una perspectiva épica, Tauro es el héroe que no abandona el campo cuando la batalla se vuelve larga. No busca la gloria inmediata ni el aplauso, sino la victoria silenciosa de haber resistido sin traicionarse. Su fortaleza no reside en la rapidez, sino en la resistencia. Donde otros se desgastan por exceso de impulso, Tauro avanza paso a paso, acumulando experiencia, afinando criterio, volviéndose cada vez más sólido. Esa solidez es un regalo colectivo, porque ofrece estabilidad a quienes lo rodean. Tauro también encarna una relación sagrada con el placer consciente. No como exceso, sino como gratitud. Disfrutar de un alimento, de una caricia, de un paisaje, se vuelve un acto de presencia total. Esta capacidad de gozar sin culpa humaniza, reconcilia al espíritu con el cuerpo y recuerda que la vida no es solo esfuerzo, sino también celebración de lo que existe. Tauro hace mejor persona a quien aprende de él porque enseña a valorar sin poseer, a disfrutar sin destruir. En lo profundo de su esencia se encuentra un sentido de dignidad inquebrantable. Tauro no se define por la opinión cambiante del entorno, sino por un núcleo interno de valores claros. Esa integridad inspira, porque muestra que es posible mantenerse fiel a uno mismo sin volverse rígido, defender lo propio sin aplastar lo ajeno. Cuando Tauro evoluciona, su famosa firmeza se transforma en sabiduría, y su terquedad en una determinación noble que sostiene causas justas. Astrológicamente, Tauro es el recordatorio eterno de que la verdadera transformación no siempre hace ruido. A veces crece bajo la superficie, en silencio, hasta que un día el mundo descubre que aquello que parecía inmóvil era, en realidad, la base que lo sostenía todo. Por eso Tauro eleva la condición humana, porque enseña a vivir con profundidad, a amar con permanencia, a trabajar con sentido y a existir con una serenidad que, sin imponerse, termina cambiándolo todo. En los vastos cielos donde las estrellas se alinean como guardianes silenciosos, Tauro camina con la firmeza de la tierra bajo sus pies. La constelación que lleva su nombre, representando al toro poderoso y sereno, es un recordatorio eterno de la fuerza interna que yace en su corazón. No es la fuerza del que aplasta, sino la del que sostiene, del que protege, del que construye sin prisa, con paciencia infinita. Cada amanecer es un susurro de la galaxia, una llamada a la coherencia, a la constancia, a la lealtad que define a Tauro como un pilar sobre el que otros pueden descansar. Su poder reside en la quietud, en la firmeza de su propósito, en la confianza que deposita en la vida sin necesitar correr detrás de ella. Tauro aprende a ser mejor persona al abrazar la belleza de lo tangible y lo espiritual al mismo tiempo. La tierra que siente bajo sus manos y la sensualidad que percibe en cada aroma, en cada textura,
son maestros que le enseñan a valorar la experiencia. Su alma se expande cuando reconoce que la vida no es solo acumular, sino también compartir. La generosidad silenciosa, aquella que no busca aplausos sino que fluye de manera natural, lo transforma y lo hace grande ante los ojos de los demás. Cada acto de bondad, cada gesto de cuidado, aunque pequeño, es un reflejo de la constelación que habita en su espíritu, una luz firme en la oscuridad. La paciencia se convierte en su espada y su escudo. En un mundo de prisas y cambios constantes, Tauro tiene la capacidad de detenerse y observar con detenimiento, de construir sin apresurarse, de escuchar sin juicio. Esta virtud le permite comprender que ser mejor persona no se trata de hazañas espectaculares sino de consistencia, de ser fiel a sus valores, de sostener su palabra. Su lealtad se convierte en una fuerza silenciosa que inspira, que protege, que da seguridad a quienes lo rodean. La estabilidad que ofrece no es rígida, es flexible como el tronco de un árbol que resiste la tormenta, firme pero dispuesto a adaptarse sin perder su esencia. El amor propio y el respeto hacia los demás son los pilares de su evolución. Tauro encuentra su grandeza cuando reconoce sus límites, cuando se cuida sin culpa y cuando comprende que honrar su propia energía es un acto que potencia su capacidad de amar. La integridad se convierte en su bandera, hacer lo correcto, incluso cuando nadie observa, y actuar desde el corazón antes que desde la prisa. La autenticidad se convierte en su luz guía, su vida se transforma en un ejemplo silencioso de que el verdadero poder reside en la honestidad, en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. En el sendero astrológico, Tauro también se fortalece al conectarse con la abundancia del universo. No solo con la riqueza material, sino con la riqueza del alma, de las experiencias, de los aprendizajes. Su conexión con Venus, planeta de la belleza y la armonía, le recuerda que la vida se disfruta plenamente cuando se cultiva el equilibrio entre dar y recibir, entre trabajar y descansar, entre amar y respetar. Cada instante de gratitud, cada reconocimiento de lo bueno que le rodea, es un acto de magia que eleva su espíritu y lo convierte en un faro de esperanza y fortaleza para quienes cruzan su camino. La resiliencia de Tauro se manifiesta en su capacidad de enfrentar adversidades sin perder la calma, de levantar a quienes caen, de transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento. Su tenacidad no es obstinación ciega, sino una fuerza sabia que sabe cuándo esperar, cuándo insistir, cuándo rendirse ante lo que no puede controlar. Esta sabiduría le permite actuar con una mezcla de prudencia y valentía, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el equilibrio entre fuerza y sensibilidad es el camino hacia la grandeza personal. Finalmente, Tauro se convierte en mejor persona cuando aprende a fusionar su mundo interior con el exterior, cuando transforma sus deseos en actos de amor y servicio, cuando su constelación interna guía sus decisiones con claridad y nobleza. Cada día es un ritual de automejora silenciosa, una epopeya en la que cada acción, por mínima que parezca, se convierte en un paso firme hacia la versión más noble de sí mismo. Su vida se convierte en un testimonio de que la verdadera grandeza no se mide en logros espectaculares, sino en la capacidad de ser constante, generoso, paciente y amoroso, reflejando así la fuerza serena y majestuosa de las estrellas que lo acompañan. En el vasto lienzo del cosmos, Tauro se erige como un héroe silencioso, un guardián de la bondad, un ejemplo de que la fortaleza más grande nace del corazón que respira con calma, que ama sin condiciones y que se mantiene firme, sin perder jamás la esencia de lo que significa ser verdaderamente humano. Desde las profundidades del tiempo cósmico, donde los ciclos se repiten como respiraciones del universo, Tauro encarna una sabiduría aún más profunda que la simple constancia. Existe en su esencia una relación íntima con el silencio, con la capacidad de escuchar lo que no se dice y de comprender lo que otros pasan por alto. Esta cualidad lo convierte en un guardián de lo esencial, alguien que sabe distinguir entre lo urgente y lo verdaderamente importante. En ese discernimiento nace una forma elevada de compasión, no la que se desborda en palabras, sino la que se expresa en presencia, en sostener el espacio para que otros sean, en ofrecer refugio emocional sin invadir ni dominar. La conexión de Tauro con el tiempo es distinta. No lo percibe como un enemigo ni como una carrera, sino como un aliado. Comprende que todo lo que merece la pena crecerá a su ritmo natural, como las raíces que se extienden bajo la tierra antes de que el árbol se eleve hacia el cielo. Esta comprensión lo vuelve profundamente tolerante, capaz de aceptar los procesos ajenos sin imponer su visión. En esa aceptación madura su humanidad, porque aprende que cada ser florece cuando se siente respetado. Tauro mejora como persona cuando honra los tiempos del mundo con la misma devoción con la que honra los suyos. Existe también una nobleza particular en su manera de enfrentar el conflicto. Tauro no busca la confrontación,
pero cuando el destino lo empuja a ella, actúa con una dignidad inquebrantable. No responde desde el impulso, sino desde la reflexión, y su fuerza se manifiesta como una muralla serena que no necesita violencia para imponerse. Esta forma de actuar lo transforma en un ejemplo de autocontrol y madurez emocional. Al dominar sus reacciones, Tauro demuestra que la verdadera fortaleza no está en vencer al otro, sino en no perderse a sí mismo en medio de la tempestad. En su camino de evolución, Tauro descubre el valor del desapego consciente. Aunque ama la seguridad y la permanencia, aprende que aferrarse en exceso puede endurecer el alma. Al soltar lo que ya cumplió su función, se libera y se vuelve más ligero, más sabio, más humano. Este aprendizaje no es fácil, pero cuando lo integra, su espíritu se expande y su corazón se vuelve más amplio. Comprende entonces que la estabilidad más profunda no depende de lo externo, sino de la confianza interna en su propia capacidad de sostenerse pase lo que pase. La creatividad silenciosa es otro de sus dones menos evidentes. Tauro no siempre crea para mostrar, sino para sanar, para ordenar, para dar forma a lo invisible. Su relación con el arte, la naturaleza y el cuerpo le permite expresar emociones complejas de manera sutil y profunda. A través de la creación, Tauro se reconcilia consigo mismo y con el mundo, transformando la materia en significado y el esfuerzo en belleza. Esta capacidad lo humaniza aún más, porque convierte su sensibilidad en un puente entre lo terrenal y lo sagrado. También se fortalece cuando aprende a confiar en su intuición tanto como en la lógica. Aunque su mente busca certezas, su alma sabe leer las señales invisibles del universo. Cuando Tauro se permite escuchar esa voz interna, toma decisiones más alineadas con su verdad profunda. Esa coherencia interior se refleja en su comportamiento ético, en su forma justa de tratar a los demás y en su rechazo natural a la falsedad. Ser mejor persona, para Tauro, es vivir sin máscaras, con una honestidad tan sólida como la tierra que lo rige. En la epopeya de su vida, Tauro no necesita grandes gestas para dejar huella. Su legado se construye en la constancia del amor, en la fiabilidad de su presencia, en la tranquilidad que ofrece con solo estar. Se convierte en un punto de anclaje en un mundo cambiante, en un recordatorio vivo de que la calma también es una forma de valentía. Así, mientras las estrellas continúan su danza eterna, Tauro avanza con paso firme, cultivando su humanidad con paciencia sagrada, transformando cada día ordinario en un acto silencioso de grandeza. En el reino cósmico donde cada signo se despliega como un canto del universo, Tauro posee una conexión ancestral con los ciclos de la naturaleza que trasciende la comprensión ordinaria. Su alma se sintoniza con la tierra no solo en lo físico, sino en lo temporal, entiende el ritmo de las estaciones, la lentitud necesaria para la maduración y la paciencia imprescindible para cosechar los frutos de sus esfuerzos. Esta afinidad lo hace consciente de que todo proceso de crecimiento, ya sea en lo material, en lo emocional o en lo espiritual, requiere tiempo y respeto. Tauro se convierte en un maestro silencioso de la perseverancia, un ejemplo vivo de cómo el cuidado constante y atento genera resultados que perduran más allá de su propia existencia. Su capacidad para apreciar la belleza va más allá de lo visual. Tauro percibe la armonía en los sonidos, en los aromas, en la textura de los objetos, en el orden de los espacios y en la coherencia de las relaciones humanas. Esta sensibilidad refinada lo convierte en un cultivador de bienestar, un creador de ambientes donde la serenidad y la plenitud puedan florecer. Su presencia tiene un efecto estabilizador, como la raíz que sostiene al árbol durante la tormenta, y quienes lo rodean sienten sin saberlo la fuerza de su influencia tranquila y constante. La grandeza de Tauro reside en esta habilidad para transformar el entorno sin alardes, para convertir lo cotidiano en un santuario de equilibrio y armonía. El desarrollo de la autodisciplina es otra dimensión que potencia su evolución. La fuerza de voluntad taurina no es coercitiva ni autoritaria, es una fuerza interna que permite sostener compromisos, cumplir promesas y mantenerse fiel a su palabra incluso frente a tentaciones y distracciones. Esta disciplina se manifiesta en todas las áreas de su vida, desde la gestión de sus recursos hasta la alimentación de su mente y su espíritu. Al dominar sus impulsos y actuar con previsión, Tauro demuestra que el verdadero poder reside en la coherencia y en la capacidad de actuar desde la integridad más profunda, convirtiéndose en un ejemplo de que la libertad no está en hacer lo que se desea en cada instante, sino en elegir aquello que fortalece su alma y la de quienes ama. La lealtad de Tauro también se despliega en planos menos visibles, como la defensa de principios éticos y la protección de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Su sentido de justicia no necesita reconocimiento público, porque actúa desde la conciencia interna de lo correcto.
Esta virtud lo transforma en un guardián silencioso, alguien que levanta barreras contra la injusticia y que sostiene causas con constancia y paciencia, incluso cuando el mundo no observa. La verdadera heroicidad de Tauro radica en esta capacidad de actuar con firmeza desde la humildad, de ser poderoso sin arrogancia, de influir sin imponerse. Otro aspecto que ennoblece su ser es la capacidad de integrar lo sensual con lo espiritual. Tauro no percibe los sentidos como distracciones, sino como canales de conexión con la vida y con lo divino. La música, el arte, la comida, el contacto con la naturaleza, el tacto, los aromas, todos se convierten en medios para elevar su conciencia, para despertar gratitud y para expandir la alegría. Cada experiencia sensorial se transforma en un acto de conciencia, en un recordatorio de que la vida es abundancia y que la abundancia es un reflejo del orden cósmico. La disciplina de disfrutar con plenitud sin perder el equilibrio interior es un aprendizaje que lo humaniza y lo eleva a la vez. La resiliencia de Tauro también se manifiesta en su capacidad de transformación emocional. No evita los sentimientos difíciles, pero los procesa con profundidad y paciencia. Aprende a perdonar, no para justificar lo que fue, sino para liberar su alma y permitir que la vida continúe fluyendo sin cargas innecesarias. Esta resiliencia no solo lo protege de la amargura, sino que lo convierte en un faro de esperanza para quienes atraviesan tormentas, mostrando que la serenidad no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de sostenerse y seguir caminando hacia la luz. Finalmente, Tauro alcanza una grandeza que trasciende lo individual cuando entiende que su fuerza personal puede ser un instrumento de transformación colectiva. Al cultivar la paciencia, la constancia, la sensibilidad y la integridad, no solo se hace mejor persona, sino que eleva el espíritu de aquellos que lo rodean. Su vida se convierte en un poema épico de quietud y poder, de amor y firmeza, de belleza y resiliencia. En el escenario del cosmos, Tauro se alza como un héroe silencioso, cuya epopeya no se mide en conquistas espectaculares sino en la capacidad de vivir con autenticidad, de sostener, de cuidar y de inspirar a través del ejemplo. Su existencia demuestra que la verdadera fuerza es ser constante, ser consciente, ser noble y ser luminoso en cada acto, incluso en los más pequeños y aparentemente ordinarios. En la vastedad de los cielos, donde los astros trazan caminos de luz y sombra, Tauro se distingue por su vínculo profundo con la estabilidad y la fertilidad de la existencia. No es solo un signo de tierra que busca lo concreto, sino un arquitecto de vida, capaz de sembrar semillas que florecen no solo en materia, sino en alma. Su conexión con Venus le otorga un sentido refinado de armonía, de placer y de deleite, pero más allá de la estética superficial, Tauro aprende que la verdadera belleza reside en la integridad, en la coherencia y en la capacidad de honrar la esencia de todo lo que toca. Su grandeza se mide en la habilidad de transformar lo cotidiano en extraordinario, de hallar magia en la rutina y significado en los gestos silenciosos que otros podrían pasar por alto. La intuición de Tauro, muchas veces subestimada, se manifiesta como un radar silencioso que percibe la esencia de las personas y de las situaciones. No necesita que le expliquen cada detalle, siente la verdad que subyace bajo las palabras y los actos. Esta capacidad lo hace protector y confiable, capaz de guiar con firmeza y a la vez con sensibilidad. Su intuición se convierte en una brújula interna que equilibra su fuerza física y su paciencia, y que le permite tomar decisiones con claridad incluso en medio de la confusión. Es un recordatorio de que la sabiduría no siempre se encuentra en el análisis racional, sino en la conexión profunda con el fluir del universo. Tauro desarrolla su grandeza cuando integra la disciplina con la creatividad. No solo construye y sostiene, sino que también inventa y transforma. La combinación de constancia y visión le permite crear espacios, relaciones y proyectos que perduran en el tiempo, que nutren y elevan a quienes los habitan. Cada acción, cada esfuerzo sostenido, es un acto de trascendencia silenciosa. Su vida se convierte en una obra épica, donde la paciencia y la tenacidad no son meros hábitos, sino expresiones de un heroísmo sereno que no necesita reconocimiento externo para validar su valor. El manejo de las emociones es otro terreno donde Tauro se hace mejor persona. Su temperamento puede inclinarse hacia la obstinación, pero su evolución reside en transformar esa fuerza en estabilidad emocional. Aprende a reconocer sus frustraciones, a procesarlas sin violencia y a canalizar su intensidad hacia la creación y la protección. Esta capacidad de gestionar la propia energía lo convierte en un pilar para otros, alguien que ofrece seguridad y confianza en tiempos inciertos. La madurez emocional de Tauro no es solo resistencia, es comprensión profunda de sí mismo y de los demás, es un arte de armonizar fuerzas internas y externas con dignidad y sin estridencias.
La conexión con la naturaleza no es un lujo para Tauro, sino una necesidad espiritual que nutre su alma y su carácter. Los ciclos de la tierra, la observación del crecimiento, la contemplación del cielo, el tacto de la roca o la suavidad de la hierba, son maestros silenciosos que le enseñan sobre la paciencia, la resiliencia y la interdependencia. Comprende que la vida no se sostiene sin cuidado, que la fuerza auténtica se revela cuando se respeta la armonía del mundo y se actúa en consonancia con sus ritmos. Esta comprensión lo transforma, porque lo hace consciente de que cada acto de responsabilidad, por pequeño que parezca, es un gesto de conexión con la totalidad del universo. Tauro se vuelve mejor persona cuando aprende a equilibrar su deseo de seguridad con la apertura al cambio. No teme la transformación, sino que la integra de manera gradual, con respeto a sus valores y a su ritmo interno. Esta habilidad de adaptarse sin perder la esencia lo convierte en un héroe de la vida cotidiana, capaz de sostenerse ante los desafíos y de guiar con ejemplo a quienes buscan estabilidad y fortaleza. Su vida demuestra que la verdadera épica no siempre se encuentra en gestas espectaculares, sino en la constancia silenciosa, en la fidelidad a los principios y en la capacidad de irradiar calma, confianza y nobleza en un mundo que muchas veces parece acelerado y caótico. Cada gesto de Tauro, cada decisión tomada con paciencia y conciencia, cada sacrificio hecho en silencio, se convierte en un acto de trascendencia. Su existencia refleja la fuerza que nace del equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual, entre la pasión y la prudencia, entre la sensibilidad y la resiliencia. En la danza eterna de los astros, Tauro se erige como un guardián de la vida, un héroe silencioso cuya epopeya reside en la capacidad de transformar la constancia, la lealtad y la sensibilidad en herramientas de grandeza personal, inspirando a otros con la quietud de su fuerza y la profundidad de su corazón. Su senda es un canto a la paciencia, a la generosidad y a la integridad, un testimonio de que ser mejor persona no es una meta, sino un viaje sostenido en cada acto consciente, en cada mirada compasiva y en cada gesto de amor que honra la vida en toda su magnificencia. En el cosmos donde las estrellas susurran secretos milenarios, Tauro se alza como un guardián silencioso del equilibrio y de la persistencia. Su fuerza no se limita a la resistencia física ni a la estabilidad material, su verdadera grandeza nace de la combinación de firmeza y sensibilidad, de la capacidad de sostenerse en su centro mientras el mundo cambia a su alrededor. Cada acción de Tauro, aunque aparentemente pequeña o cotidiana, se convierte en un acto de épica silenciosa, porque refleja un dominio del ser que pocos signos pueden alcanzar. La grandeza de Tauro se construye en la paciencia y en la atención al detalle, en la constancia con la que cuida su vida, sus relaciones y su entorno, y en la manera en que transforma cada instante en un aprendizaje profundo. El entendimiento de la abundancia para Tauro va mucho más allá de lo material, se trata de reconocer la riqueza de la experiencia, del tiempo compartido, de la conexión genuina con otros y con la naturaleza. Aprender a valorar lo intangible lo hace más consciente de sí mismo y de su entorno. Cada gesto de gratitud, cada expresión de cuidado hacia los demás, se convierte en un canal para la expansión de su propia alma. Tauro se vuelve mejor persona al aprender a recibir y a dar con equilibrio, al comprender que el amor, la lealtad y la generosidad son fuerzas que, aunque silenciosas, tienen un poder transformador inigualable. En el plano emocional, Tauro desarrolla la capacidad de profundizar en su mundo interior sin perderse en él. Su resistencia natural le permite afrontar las dificultades con calma, pero su evolución lo llama a ir más allá de la mera supervivencia emocional, consiste en comprender, integrar y trascender las experiencias difíciles. La fortaleza de Tauro no se manifiesta en negar la vulnerabilidad, sino en abrazarla, aprender de ella y permitir que transforme su carácter. Así, sus emociones se convierten en un mapa de crecimiento, un guía que le permite actuar con coherencia, compasión y madurez, reflejando la firmeza serena que su símbolo, el toro, representa. Su conexión con Venus, planeta de la armonía, la estética y la gratitud, le enseña que la belleza y la alegría son caminos hacia la elevación espiritual. Tauro aprende a crear entornos donde la calma, la elegancia y la serenidad prevalecen, no por vanidad, sino por el deseo de honrar la vida y a quienes lo rodean. Su vida se transforma en un acto consciente de armonía, donde cada elección, desde la más pequeña hasta la más decisiva, refleja su capacidad de equilibrar el placer con la responsabilidad, la indulgencia con la disciplina, la fuerza con la ternura. Tauro también encuentra su grandeza en la maestría del tiempo. Sabe que todo florece en su momento y que el esfuerzo sostenido da frutos más duraderos que la rapidez o la impulsividad. Su relación con la temporalidad le permite actuar con sabiduría y calma, cultivando la paciencia como un arte supremo. Este entendimiento de los ciclos lo hace resiliente, capaz de recuperarse de pérdidas o contratiempos sin perder la esencia ni la confianza en sí mismo.
La resiliencia de Tauro no es visible de inmediato, pero es una fuerza silenciosa que protege, sostiene y nutre todo lo que ama. El cuidado de su propio ser es también un camino hacia la excelencia personal. Tauro comprende que solo quien honra su cuerpo, sus emociones y su mente puede irradiar auténticamente bondad y fortaleza. La autoatención no es egoísmo, sino una forma de amplificar su capacidad de amar, de ser generoso y de sostener lo que le importa. Esta conciencia lo transforma en un ejemplo vivo de equilibrio y responsabilidad, demostrando que el amor propio es la base sobre la que se construye la verdadera grandeza. Además, Tauro se convierte en mejor persona al aprender a soltar aquello que no le pertenece o que ya cumplió su propósito. La liberación consciente de lo que estanca su crecimiento, de relaciones que ya no nutren o de hábitos que limitan su expansión, lo eleva a un nivel superior de madurez espiritual. Entender que la estabilidad no implica rigidez absoluta, sino flexibilidad en la dirección de la vida, es una de las lecciones más profundas que Tauro integra en su viaje. Esta apertura consciente le permite vivir con mayor plenitud, con menos temor y con la certeza de que su esencia permanece intacta, sin importar las transformaciones externas. Cada día de Tauro se convierte en un acto de heroísmo silencioso, su constancia, su integridad, su sensibilidad y su capacidad de sostener la vida y la belleza lo convierten en un ejemplo de grandeza cotidiana. En la danza eterna de los astros, Tauro no necesita hazañas ruidosas ni gestos espectaculares, su epopeya se teje en la coherencia de sus actos, en la nobleza de su corazón y en la quietud con la que enfrenta la vida. Su existencia demuestra que la verdadera épica se encuentra en la paciencia que persevera, en la bondad que no busca reconocimiento y en la fuerza que protege sin imponerse, dejando una huella luminosa que trasciende el tiempo y el espacio. En el teatro cósmico donde las estrellas dibujan rutas de destino, Tauro se erige como un custodio del orden natural y de la armonía que subyace en todas las cosas. Su fuerza no se manifiesta en la rapidez ni en la ostentación, sino en la profundidad de su conexión con la realidad y con los principios universales. Tauro aprende que ser mejor persona implica integrar la fuerza con la ternura, la firmeza con la flexibilidad y la ambición con la gratitud. Cada gesto de cuidado, cada decisión tomada con atención, refleja un entendimiento de que la vida es un flujo constante en el que actuar desde la coherencia interna produce un impacto duradero en los demás y en el mundo. Su sentido del propósito se convierte en un faro que guía su existencia. Tauro no se contenta con transitar la vida sin dirección, siente la necesidad de construir, sostener y embellecer lo que lo rodea. Esto no se limita a lo material, sino que se extiende a la cultura, las relaciones y el legado que deja a quienes aman y a la comunidad que habita. Cada acción, por mínima que parezca, se convierte en un acto de trascendencia cuando nace del compromiso con la autenticidad y la constancia. Su presencia transmite seguridad, una sensación de que la estabilidad y la confianza son posibles incluso en tiempos inciertos, y esta energía serena se convierte en un bálsamo para aquellos que buscan orientación y refugio. La inteligencia práctica de Tauro, alimentada por la paciencia y la observación, le permite tomar decisiones que equilibran el sentido común con la visión de largo plazo. No se apresura ni se deja llevar por impulsos efímeros, en cambio, analiza, siente y espera el momento adecuado para actuar. Este ritmo pausado no es debilidad, sino estrategia y sabiduría. Tauro desarrolla así una forma de liderazgo silencioso, donde la influencia se ejerce desde el ejemplo y la integridad, no desde la imposición. Su vida se convierte en un manual viviente de cómo sostenerse a sí mismo y a otros con dignidad, eficacia y empatía. El amor y la lealtad son expresiones de su grandeza más sutil pero más profunda. Tauro no ama superficialmente, su afecto es paciente, constante y protector. Su dedicación a quienes estima se traduce en cuidado tangible, en escucha atenta y en apoyo silencioso, capaz de sostener la vida emocional de los demás sin dramatismos. Esta capacidad de amar con intensidad serena refleja un entendimiento de que las relaciones humanas son un espacio de crecimiento mutuo, y que la verdadera fuerza no se manifiesta en la dominación, sino en la capacidad de nutrir y sostener. Tauro se convierte así en un ejemplo de que la fortaleza emocional y la sensibilidad no son opuestas, sino complementarias. La relación con la naturaleza profundiza aún más su desarrollo personal. La tierra, el agua, la flora y la fauna no son solo elementos externos para Tauro, son espejos de su propio ser y maestros de resiliencia, paciencia y belleza. Observar el ciclo de la vida en la naturaleza lo inspira a actuar con cuidado y respeto, a reconocer la interdependencia de todo y a cultivar la gratitud como fuerza transformadora. Cada paso en la tierra, cada contacto con los elementos, fortalece su arraigo y expande su conciencia, enseñándole que la verdadera estabilidad no proviene de acumular, sino de conectar,
comprender y honrar el flujo de la vida. La capacidad de Tauro de transformarse interiormente frente a la adversidad revela un heroísmo silencioso. Sus retos no siempre son visibles, pero la manera en que enfrenta pérdidas, cambios o decepciones demuestra una resiliencia profunda. Aprende a soltar lo que no le pertenece y a aceptar lo que no puede cambiar, convirtiendo cada dificultad en un peldaño hacia una mayor comprensión de sí mismo y de los demás. Este proceso de transformación, pausado y consciente, lo convierte en un modelo de fortaleza ética y emocional, un ejemplo de que la verdadera épica no requiere batallas externas sino dominio interno, coherencia y amor propio. Tauro también desarrolla su espiritualidad a través de la integración de lo sensual con lo trascendente. Cada experiencia de placer, desde la música hasta la contemplación del paisaje, se convierte en un vehículo de conexión con la totalidad del universo. No se trata de indulgencia superficial, sino de reconocer que la vida es un regalo y que la conciencia de cada instante puede elevar el espíritu. Esta capacidad de transformar lo ordinario en sagrado, de encontrar la divinidad en la rutina y en los detalles, lo convierte en un ser luminoso, capaz de inspirar sin palabras, simplemente por la coherencia entre su interior y su acción. La epopeya de Tauro es, en esencia, un canto a la constancia, a la integridad y a la bondad silenciosa. Su grandeza se manifiesta en la habilidad de sostener, de proteger, de nutrir y de crear con paciencia y visión. En el vasto escenario del cosmos, su vida refleja que la verdadera fuerza no se mide en logros visibles o reconocidos, sino en la capacidad de ser constante, generoso, consciente y noble en cada acto. Tauro demuestra que el poder más profundo nace del equilibrio entre la firmeza y la sensibilidad, entre la tierra que lo sustenta y el cielo que lo guía, y que cada gesto, cada decisión y cada elección consciente contribuyen a la construcción de un legado de humanidad, belleza y heroísmo silencioso que perdura más allá del tiempo. En los confines del firmamento, donde los astros marcan ciclos eternos y los planetas giran con precisión silenciosa, Tauro se revela como un ser que encarna la fusión de fuerza y sensibilidad en su forma más pura. Su energía, regida por Venus y anclada en la Tierra, le otorga la habilidad de transformar la paciencia en poder, la constancia en liderazgo y la quietud en influencia. La grandeza de Tauro no se manifiesta en el estruendo de los logros rápidos ni en la búsqueda de reconocimiento, se manifiesta en la coherencia profunda entre su mundo interno y sus acciones, en la manera en que cada gesto cotidiano se convierte en una expresión de integridad y de cuidado por la vida que lo rodea. El aprendizaje de Tauro trasciende la mera adquisición de bienes o de experiencias, consiste en el cultivo de la armonía y de la conexión profunda con todo lo que forma parte de su mundo. Sus relaciones se vuelven sagradas espacios de fidelidad y crecimiento, donde la lealtad no se mide por la presencia constante, sino por la calidad de su entrega y por la atención consciente a las necesidades de los otros. Tauro comprende que cada vínculo humano es un ecosistema que requiere respeto, paciencia y sensibilidad, y que solo quienes actúan desde la coherencia y la ternura pueden sostenerlo a lo largo del tiempo. Su influencia silenciosa convierte a quienes lo rodean en versiones más conscientes y equilibradas de sí mismos. La introspección se convierte en su aliada más poderosa. Tauro aprende a mirar hacia adentro sin miedo, a explorar sus propios límites y sombras, y a reconocer que la verdadera fuerza no se encuentra en negar la vulnerabilidad sino en abrazarla. Esta relación consciente con su mundo interno lo dota de resiliencia y le permite tomar decisiones que reflejan madurez emocional, claridad de propósito y compasión hacia los demás. Cada desafío se convierte en una oportunidad para refinar su carácter, y cada caída en el camino es un recordatorio de que la paciencia y la constancia superan a la impulsividad y al descontrol. En este sentido, Tauro se transforma en un héroe silencioso, alguien cuya épica se escribe en la fidelidad a sí mismo y en la firmeza de su espíritu. El vínculo con la naturaleza se profundiza más allá del disfrute estético, se convierte en un diálogo sagrado con la vida misma. Observar el ciclo de las estaciones, sentir el ritmo de la tierra, escuchar el murmullo del viento o la cadencia del agua, todo esto refuerza su conexión con la permanencia y con la fluidez. Tauro aprende que, para ser mejor persona, debe honrar estos ciclos, comprender que cada elemento tiene su tiempo y su función, y que actuar en armonía con ellos es un acto de sabiduría y de respeto. La conciencia de su interdependencia con el mundo natural refuerza su humildad y su capacidad de servir como protector y cultivador, no solo de la materia, sino también de la energía y la vida que lo rodea. El sentido de la estética y del placer se convierte en una herramienta de elevación interior. Tauro reconoce que la belleza no solo es decoración o lujo, sino una expresión de orden, equilibrio y armonía que puede transformar el ánimo, fortalecer el alma y despertar gratitud.
Cada experiencia sensorial se convierte en un ritual consciente que conecta lo terrenal con lo espiritual, lo físico con lo emocional, y lo individual con lo colectivo. Aprender a disfrutar de manera equilibrada, sin caer en la indulgencia ni en la rigidez, le permite a Tauro cultivar una forma elevada de alegría, una capacidad de resonar con la vida que inspira a quienes lo rodean y les recuerda que la existencia puede ser plena incluso en los detalles más simples. Tauro también se hace mejor persona al desarrollar la paciencia estratégica, aquella que combina resistencia con visión. No se trata solo de esperar, sino de esperar con propósito, de sostener la energía en silencio mientras se prepara el terreno para el crecimiento y la prosperidad. Esta paciencia consciente se convierte en un instrumento de transformación personal y colectiva, porque demuestra que la fuerza verdadera no depende de la rapidez ni de la presión, sino de la constancia, la previsión y la integridad. Su vida se convierte en un mapa de aprendizaje para quienes buscan construir sin destruir, amar sin perderse, y actuar sin sacrificar la esencia. El camino de Tauro incluye también el arte de la gratitud y de la humildad. Reconocer los dones de la vida, agradecer el sustento, valorar los pequeños avances y respetar el esfuerzo de los demás se convierte en un ejercicio diario que refuerza su carácter y amplía su influencia positiva. Esta práctica lo hace consciente de que el poder más grande no proviene de la fuerza bruta ni del control externo, sino de la capacidad de irradiar confianza, calma y generosidad, de sostener la vida y de inspirar a otros a ser mejores. Tauro se transforma así en un ejemplo de heroísmo silencioso, un guardián que demuestra que la verdadera épica reside en la constancia, la lealtad, la sensibilidad y la armonía entre el mundo interno y el externo, dejando un legado de equilibrio y nobleza que trasciende el tiempo y el espacio.